Hola, bienvenidos a Somos Vid. Hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante. Vamos a hablar de desenglobes y legalización de vivienda, un tema muy importante para nuestras familias. Esta charla nos la dictó Giovanni Ramírez, él es arquitecto y director general de nuestro Centro de Vivienda Vid. Bienvenidos a Somos Vid. Buenos días. Hoy me toca hablar acerca de lo que son los trámites de legalización, formalización de vivienda, legalización de propiedad horizontal y desenglobes. Vamos a enfocarnos básicamente en aspectos muy importantes que son necesarios tener en cuenta cuando queremos legalizar una propiedad. Vamos a hablar específicamente de qué es una licencia de construcción, cuáles son las sanciones urbanísticas a las que nos vemos abocados, hay veces por el desconocimiento, ¿sí? Y específicamente esas infracciones que, que hoy, como les decía, por desconocimiento incurrimos en ellas. Lo primero es una oración. Nosotros como institución siempre hacemos alusión a nuestra espiritualidad, y aquí hay una oración muy bonita que es la oración que le hacemos al Señor y nos, digamos, hacemos la manera de que seamos un andamio. Y aquí en esta oración dice claramente que a veces quiero hacerlo todo sin ti y otras veces pienso que tú realizas todo solo y que no necesitas de mí. Señor, que hoy yo aprenda a hacer la lección de los edificios. Mi papel es ser el andamio, humilde pero también necesario en la construcción de la vida, del mundo, de la civilización. Señor, es tan agradable ser andamio como un sencillo andamio y nada más. Voy a pasar rápidamente porque ya conocemos las áreas de la institución, ¿cierto? Y vamos a entrarnos directamente en lo que corresponde a la charla de legalizaciones y formalización de viviendas. La ley 9 de 1989 empezó a establecer cómo regular las viviendas y la normatividad para poder formalizar las edificaciones en Colombia. Fue el nacimiento del derecho urbano en Colombia. Aquí pues vemos la ciudad, el área metropolitana, donde el Estado ve la necesidad de crear mecanismos eficientes que las entidades territoriales puedan tener para intervenir efectivamente en los procesos de transformación física del territorio, porque se empezó a dar una cantidad de construcciones informales y las ciudades se estaban volviendo casi que ingobernables, y cada una de las personas decía, mire, yo prefiero construir y luego pagar la sanción. Entonces, a raíz de eso empieza el Estado a establecer algunas políticas para poder definir claramente cómo va a regular las construcciones informales. Entonces aparece la ley 389 del 97, que es básicamente la que regula las edificaciones en Colombia. Y entrémonos ya en materia para determinar qué son las infracciones urbanísticas. Como les decía, muchas veces por el desconocimiento podemos decir, no, yo construyo en mi casa y como es al interior no tengo ningún problema. En algún momento, cuando ya me requieran, pago la sanción. Y a raíz de eso las ciudades se fueron volviendo informales, se fueron volviendo desordenadas y cada vez era más complicado entrar a regularlas. Por eso con la ley 388 se empiezan a hacer o a establecer sanciones urbanísticas muy fuertes por este tipo de infracciones. Y vimos que a raíz de esas construcciones informales, la ciudad desordenada empieza a tener ya una regulación y se empiezan a suspender las obras. Y muchas de esas edificaciones que veíamos en la ciudad empiezan a tener ya un control por parte de las inspecciones.
y son los cierres de estas obras. Entonces, en la ley 388 se establecen multas sucesivas para quienes construyan, y mire lo importante, no es una sola multa, son multas sucesivas que van entre 15 y 300 salarios mínimos legales mensuales para que las personas que construyan sin permiso empiecen a regular y a ver cómo pueden realizar sus trámites de manera formal. Y hay infinidad de infracciones. Aquí podemos ver que empieza de las infracciones más recurrentes y de las más nocivas es la ocupación del espacio público. Hay veces creemos que porque el vecino hace las escalas fuera de paramento, es decir, por fuera del límite permitido, yo también lo puedo hacer. Y eso genera sanciones urbanísticas o multas sucesivas muy altas que hoy ya no estamos dispuestos a pagar, porque anteriormente las multas eran poco costosas, hoy son muy elevadas. Aquí vemos otros ejemplos de construcciones que se hacen por fuera de paramento y que también generan sanciones muy altas. Igualmente, vemos aquí que las curadurías entregan unas resoluciones para aprobación, pero cuando no se tienen estas resoluciones, estos permisos, este tipo de licencia, entramos en multas sucesivas que tienen unos valores muy significativos. Por eso la invitación a que las personas cuando vayan a adelantar algún proceso de construcción, alguna modificación, alguna reforma, por favor se asesoren, y ese es el objetivo de este tipo de charlas, que puedan acudir a nuestra institución para que puedan buscar alternativas y no incurrir en este tipo de sanciones. Aquí tenemos pues múltiples ejemplos. Este es el marco normativo que no vamos pues a entrar a revisar normas y leyes, pero que tenemos toda la información en nuestra institución para que el que quiera de manera particular realizar su consulta lo podemos atender. Vamos a mirar cuáles son las clases de licencia, ¿sí? Porque hay para cada tipo de evento hay una licencia. Las licencias de construcción, perdón, me devuelvo. La primera licencia se llama licencia de construcción. Esa es la licencia que se obtiene cuando tenemos un lote y queremos construir una edificación nueva. Esa es básicamente la definición. Licencia de construcción es para edificación nueva. Hay licencias de reconocimiento. Una vez yo he construido la edificación y no solicité la licencia respectiva, necesito que esa edificación se me reconozca, porque después del reconocimiento de las edificaciones hay una cantidad de solicitudes al respecto o de requerimientos o de necesidades. ¿Yo para qué legalizo una edificación existente? Porque necesito partirla, hacerle escrituras independientes, muchas veces se entran en procesos jurídicos como separaciones y requerimos tener individualizado cada uno de los predios, o cuando hay sucesiones, herencias. Todos esos trámites jurídicos requieren de un trámite previo cuando se tienen edificaciones existentes sin legalizar, y ahí necesitamos incurrir en este proceso que es una licencia de reconocimiento de una edificación existente. Hay licencia, ya les mencionaba, la licencia nueva, pues para edificaciones cuando tenemos un lote, no tenemos nada construido. Las licencias para adición, yo ya tengo una licencia previa y necesito adicionar, añadir, sea en la parte de atrás de la edificación o en la parte superior, y requiero ese permiso respectivo. Aparece entonces este proceso que es la licencia para adición. Es necesario. Muchas veces se dice, no, yo no necesito para hacer una alcoba en la parte de atrás de mi casa
licencia, no necesito permiso. Y muchas veces, cuando ya estamos en ese proceso, nos llegan las sanciones, nos llegan las multas, y esas multas, como les manifestaba, ya son muy costosas, son onerosas. Tengamos cuidado cuando vamos a adelantar este tipo de actividades. El reforzamiento estructural es cuando tenemos grietas, asentamientos y necesitamos adecuar esa construcción o reforzar esa construcción, y por lo tanto también requerimos adelantar un proceso ante las curadurías o ante las oficinas de planeación respectiva para poder realizar esas actividades constructivas. La licencia de modificación es cuando yo en mi casa o en mi edificación quiero cambiar la distribución de los espacios. Se da muchas veces que compramos vehículo y en la sala de la casa la adecuamos para poder colocar un garaje y no solicitamos licencia. Muchas veces incurrimos ahí en esa infracción y también puede ser causa de una multa. Por lo tanto, cualquier modificación, cambio en la distribución de los espacios requiere de licencia. Hay otros que son unos permisos más sencillos, como el cambio de destinación. Las viviendas, por lo general, en los corredores de comercio empiezan a cambiar su vocación. Hemos visto casos en la ciudad, en avenidas muy importantes, empiezan a tener unas vocaciones comerciales. Entonces, esa edificación que inicialmente era una residencia es mucho más atractiva comercialmente, convertirla en un local comercial o en una oficina. Ahí requerimos de un permiso de cambio de destinación. No solamente podemos ir haciendo las modificaciones o podemos ir haciendo el cambio sin pedir ningún permiso, porque eso también nos genera sanciones. Cambios de cubierta. En ocasiones tenemos una casa con techo y queremos cambiarlo a una losa para más adelante poder continuar encima con otras edificaciones o con otras viviendas. Es necesario que este techo, para cambiarlo por losa, se adelante un permiso ante la curaduría y no lo hagamos sin esa autorización respectiva, porque de igual nos genera sanciones. Subdivisión de lotes. Cuando tenemos lotes y queremos partirlos, es necesario obtener permisos. Igual con la ocupación de los espacios públicos. Aquí lo vemos muy claro que viviendas que tienen alguna necesidad de tapasoles, es necesario hacer el requerimiento, la solicitud ante la curaduría o la oficina de planeación para poder tener el permiso o la autorización de colocar el tapasol y muchas veces poder ocupar este espacio público, porque los andenes y las zonas verdes son espacios públicos que no se pueden ocupar sin el permiso respectivo. Como requisitos para realizar o para tramitar una licencia o un permiso de construcción, es muy importante tener en cuenta que la edificación no se debe encontrar en zona de riesgo. Los lotes no pueden tener afectaciones por quebradas o proyectos viales, porque en este tipo de sectores que tienen riesgo geológico o que tienen alguna afectación por quebrada o por algún proyecto vial, no se puede alentar ningún tipo de licencia. Es necesario poseer escritura pública o una compraventa, disponer de las redes de acueducto y alcantarillado, contar con el impuesto predial. Si hay licencias anteriores hay que presentarla y tener claro lo que son las densidades y áreas del lote para casos específicamente de reconocimiento, al igual que una buena iluminación y ventilación de los espacios. Los documentos que se deben presentar a la curaduría para cuando vamos a obtener algún permiso, básicamente son la escritura pública, la fotocopia obviamente, el certificado de libertad, los últimos prediales, cuentas de servicio, la disponibilidad del lote cuando no se cuenta con cuenta de servicios porque es un lote, cédulas catastrales, cédulas de los propietarios, licencia de construcción anterior, alineamiento,
sucesiones en trámite o terminadas y el poder para gestionar esa licencia por parte del gestor o de la institución que adelanta el trámite. Aquí hay un comparativo entre legalizar y titular. Confundimos muchas veces los términos. Legalizar un predio es obtener la licencia de construcción, una legalización técnica, y titular es obtener el título que le acredita la propiedad de la edificación o del inmueble. Aquí pues los trámites para la obtención de una licencia pues igual son otros documentos que se deben presentar para la aprobación de una licencia por parte de un profesional, que es el acta de copropiedad. Cuando tenemos una propiedad horizontal es necesario que haya la autorización de todos los copropietarios para modificaciones e incluso hasta para el mismo reconocimiento cuando las edificaciones se construyen o se van a legalizar. Claramente entonces el acta de copropiedad, la tarjeta de alineamiento, los planos arquitectónicos y estructurales, que es la actividad que nosotros realizamos en el Centro de Vivienda para ayudarle a las familias que requieren este servicio, estudios de suelos. Hoy es muy importante a raíz de todos los problemas que ha tenido la ciudad con edificaciones que no han cumplido con requisitos, entonces es indispensable tener estudios o informes de suelos que garanticen que el terreno donde se edifica cumple con unas condiciones de estabilidad y de seguridad. Propuestas estructurales, las solicitudes de licencia, que son unos documentos, ya unos formatos específicos, para poder gestionar las licencias cuando se le entrega a una institución que hace la gestión, y los certificados catastrales o cédulas catastrales respectivos. Aquí tenemos los beneficios y las ventajas de tener una edificación legalizada. Cuando tenemos la edificación legalizada podemos acceder fácilmente a créditos. Tenemos nuestro patrimonio seguro. En cualquier momento, cuando esto entre en un proceso de sucesión, de partición, entrar a hacer el trámite jurídico es mucho más fácil, mucho más rápido que cuando hay que empezar desde el principio tratando de gestionar ese tipo de trámites ante las curadurías. Hoy, cuando en Medellín específicamente estas curadurías se demoran los procesos, nos evitamos, esto es muy importante, nos evitamos sanciones y multas que ya están establecidas en una ley. Se valoriza la propiedad, no es lo mismo vender una propiedad legalizada, ¿cierto?, que una propiedad sin legalizar. Se acceden a subsidios que el Estado tiene, se pueden controlar y regular las ventas, mejoramos las relaciones entre vecinos y copropietarios, y hay un compromiso ciudadano con la planificación de la ciudad. Qué bueno que entendamos que la ciudad, cuando se construye de manera formal, vamos a tener una ciudad ordenada. Sabemos que poseer una vivienda pues digna es algo también seguro. Las instituciones que otorgan las licencias de construcción son las curadurías, cuando los municipios tienen más de 100.000 habitantes, o en municipios que tienen menos de 100.000 aún funcionan las oficinas de planeación. Como conclusión, es importante tener en cuenta este tipo de recomendaciones, que antes de comprar o de construir, mejorar, reformar una vivienda, es importante saber que los predios y las construcciones no se encuentran afectadas por zonas de riesgo o por algún proyecto vial. Que toda construcción o mejoramiento requiere de una licencia o permiso, y que las multas siempre son más costosas que las licencias. Una escritura pública registrada es la única forma de demostrar que la vivienda o el inmueble es propio. Los padres en vida deben de legalizar las ventas informales y las donaciones que hacen a sus hijos, y ojalá cuando esto se vaya a realizar pues tengamos muy claro tener toda nuestra documentación de los inmuebles que tenemos al orden del día. Y es muy claro esta norma: el desconocimiento de la ley no nos exime de las acciones urbanísticas.
Por lo general no, siempre decimos, no, es que yo no sabía, yo no tenía conocimiento, por lo tanto a mí no me pueden aplicar ese tipo de sanciones. Tengamos presente esta recomendación para no caer en ese error. De otras conclusiones que tenemos, una vivienda no es solo una construcción de adobes y cemento, es también el patrimonio que protege nuestra familia, por eso la importancia de tenerla legalizada. Y el dicho de siempre, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. La mejor forma de vivir en comunidad es cumpliendo con nuestros deberes y protegiendo el derecho a los demás. Hay que también como ciudadanos exigir nuestros derechos para poder que nos respeten. Y esto sí es muy importante porque la mayoría de la gente hay veces se entusiasma por comprar algunos inmuebles que aparentemente se ven muy económicos, pero no en todos los lotes y no en todas las terrazas, no en todas las partes es permitido construir. Por lo tanto, siempre los invitamos, hagan las consultas respectivas, verifiquen antes de hacer cualquier inversión.